Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos Buenos resolviendo días. el práctico número 4 de Economía y de Mercado. ¿Cómo está, Flor? Buen día. Bien, profe, buen día. ¿Usted? Muy bien. Bueno, este práctico creo que es de los más sencillos, ¿no? De los que Sí, hemos resuelto es hasta mucho ahora. análisis, sí, hay que estudiar la parte teórica y analizar, y en algunos casos estaba viendo hay que resolver algunos temas. Bien, bueno. Vamos a arrancar con el uno. Dice, señala. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de los mercados de competencia perfecta y fundamente su respuesta? ¿No? Bien. Como vienen en el libro, van a tener dos tipos de estructura de mercado, en realidad varias, pero como dos principales que son los mercados competitivos en un extremo y el monopolio en el otro extremo. Cuando el mercado es competitivo, va a haber un gran número de empresas que van a aceptar un precio, ¿sí? Y este precio se va a determinar con la oferta y la demanda. Cuando la competencia o el mercado no es competitivo, vamos a hablar de monopolios, oligopolios y competencias monopolísticas. Acá tenemos un cuadrito donde nos puede ayudar para el punto 1. Serían competencia perfecta y los otros tres competencias imperfectas, ¿sí? Y el punto 1 dice competencia perfecta. Si quiere, profe, leer las opciones de esa. Vale, yo voy a leer, dice, bueno, entonces, en tema de mercado competencia perfecta, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Fundamente su respuesta. Dice, la retirada del mercado de uno de los oferentes altera el precio de equilibrio. Bien, como son muchos oferentes, en realidad no vamos a tener ningún tipo de modificación en el precio cuando se retire un oferente, ¿sí? Siempre vamos a estar cambiando la cantidad de oferentes, van a entrar y van a salir oferentes y esto no va a tener ningún tipo de modificación en el precio de equilibrio, porque son muchos. Exacto. Bien. El segundo dice, los productos son sustitutos entre sí. Bien, ese sí sería una característica, ¿no? Los productos Bien. son homogéneos, es decir, son todos iguales y por tanto son sustitutos perfectos. Bien. Después dice, existe información perfecta. También existe información perfecta. Esto significa que tanto los oferentes como los demandantes conocen el precio de mercado. Es decir, que ningún oferente va a poder vender a un precio más alto porque ningún demandante va a comprar porque conoce que hay otras empresas que venden al precio de equilibrio que es menor. Muy bien. Después dice, libre entrada y salida de las empresas para determinar el precio. Bueno, ese justamente no sería una característica, como dijimos al principio, porque el precio no se va a determinar con la entrada y la salida de las empresas. Sí hay libre entrada y salida, pero no es esto lo que influye en el precio o determina el precio, sino que es la oferta y la demanda, el equilibrio entre la oferta y la demanda. Perfecto. Bien. Y Entonces, ninguna de las anteriores no. uh-huh. Bien. Dos, defina. Sí, Ahora si quieres yo leo y vamos contestando. dale. Dice, punto 2. Defina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. De resultar falsas, transforme las mismas en verdaderas. Bien. Bien, el primero dice, en un mercado de competencia perfecta, precio, ingreso medio, ingreso marginal son iguales. Todas estas respuestas van a estar en la bibliografía que les dejaron las profes en el campus virtual. Digamos, este ítem A sería verdadero, ¿sí? En la competencia perfecta, las empresas, el equilibrio, digamos, de mercado, el precio este que va a surgir o determinarse va a ser igual al ingreso medio y al ingreso marginal, lo que también podemos decir que significa que no va a haber beneficios. Bien. B, dice, en un mercado de competencia perfecta, la asignación de recursos es eficiente
en cualquier caso, aún con un precio distinto al de equilibrio. ¿Bien? Bueno, en este caso es falso porque en el mercado de competencia perfecta, la asignación de recursos es eficiente siempre cuando el precio está en equilibrio. ¿Bien? Exacto. El C dice, en monopolio el precio es un dato, sería falso también, el precio es un dato en la competencia perfecta. Por lo tanto, podríamos decir, en la competencia perfecta el precio es un dato, recuerden que hay que transformarlo en verdadero, o decir que en el monopolio el precio es determinado por el monopolista, ¿sí? Perfecto. D. En un mercado de competencia perfecta monopolística existen precios pocos demandantes para productos idénticos. Bien. Lo que tenemos acá es que en el mercado de competencia perfecta monopolística lo que tenemos son muchos demandantes y productos diferenciados. Bien. Exacto. En el cuadro van a ver que en la segunda fila, donde dice grado de homogeneidad, justamente tenemos que la monopolística está diferenciado por marketing, ya sea políticas de marca o todo lo que es packaging, que habíamos hablado en la consulta pasada, creo que fue. Exactamente. Después tenemos... Ah, perdón. Dale. El E, que dice, en un oligopolio se benefician los consumidores. Bueno, en el libro van a encontrar que en cualquier mercado de competencia imperfecta, ya sea monopolio, oligopolio o competencia monopolística, sobre todo en el monopolio y el oligopolio, estos tipos de mercados siempre van a ofrecer menos de lo que ofrece la competencia perfecta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que no se benefician los consumidores porque la disponibilidad de bienes para consumir o para demandar son menores, tanto en el monopolio como en el oligopolio, de lo que podrían ser si el mercado fuera de competencia perfecta. Perfecto. Muy bien, Flor. Después dice, para que una empresa competitiva se mantenga en el mercado en el corto plazo, debe verificarse necesariamente que el ingreso marginal sea mayor o igual al costo marginal. Bien, eso es falso. Lo que tenemos que verificar es que el precio sea mayor o igual al costo variable medio. Bien, siempre que hablamos en el corto plazo. Exacto. Y por último tenemos que en un mercado de competencia monopolística, cada vendedor tiene el poder de mercado. Bien, en la competencia monopolística los vendedores tienen poder de mercado, pero es muy pequeño porque son muchos. Cuando hablamos de que cada vendedor tiene el poder de mercado, vamos a hablar del monopolio. Como hay un único vendedor, ese vendedor va a tener todo el poder del mercado de ese bien. En la competencia monopolística el poder es muy pequeño y en realidad decimos que prácticamente, digamos, ninguno va a poder influir en el precio. Puede llegar a tener un poder con respecto a la diferenciación del producto, captar más clientes con campañas de publicidad y demás, pero no vamos a tener el poder como en el ejemplo del monopolio. Muy bien. Bueno. Bien. Después vamos al ejercicio 3. Acá lo que nos pide es determinar la estructura de mercado que corresponde a cada uno de los tipos. Bien, por ejemplo, el servicio de televisión por cable. Bien, es un oligopolio. Ahí se me corrió, va en el oligopolio, no en competencia perfecta. Sí, va en oligopolio. El servicio de televisión por cable es un oligopolio, lo mismo que el servicio de de telefonía celular. Bien, tenemos pocos oferentes y muchos demandantes. Bien, por el grado de gasto que hay que gastar. Muchas veces estos mercados funcionan en la realidad por ¿cómo se llama? Por la inversión en infraestructura que tienen que realizar. Exacto, ahí lo corregí en el Power. Perfecto. Bien, el B es electrodomésticos y los electrodomésticos son el claro ejemplo de una competencia monopolística. ¿Por qué? Porque los bienes son parecidos, sí, pero están diferenciados. Están diferenciados por marca, por etiqueta, ¿sí?
Muchas veces vemos, vamos al supermercado o algún tipo de lugar como Musimundo o demás, y vemos un montón de electrodomésticos y cada uno está diferenciado, aunque en sí todos son heladeras, todos son lavarropas, etc. Ese sería el caso de la competencia monopolística. Y obviamente los oferentes y los demandantes son muchos, ¿sí? No es competencia perfecta porque están diferenciados, no son todos exactamente iguales. ¿Cuál está viendo Flor? Perdón. ¿Cómo? ¿Por cuál va? Perdón que me tuve levantado. Bancos. Bancos. Bancos, ¿ese me toca a mí? Sí. Bien. Bancos. Tenemos, en bancos tenemos competencia monopolística. Bien. Hay, son pocos los bancos. Bien. A su vez tienen un control, en este caso, por un banco que los nuclea, que es el Banco Central. Exacto, tiene una fuerte regulación. Exactamente. Bueno, tenemos los restaurantes, que sería lo mismo que dijimos de los electrodomésticos, ¿sí? Tenemos muchos lugares para ir a comer, sin embargo, se distinguen por publicidad o por algún tipo de campaña sobre, no sé, en las redes sociales y cada uno va a tener un distintivo, va a servir comida diferente, va a tener una edificación diferente y demás, pero van a ser muchos y no van a ser exactamente iguales, por eso serían competencia monopolística. Ujú. Bueno, en el caso de harina a granel, tenemos como una competencia perfecta. Siempre lo que es a granel, digamos, o lo que se vende en commodity, generalmente se considera competencia perfecta. Sea la Exacto, soja, la harina. Porque son exactamente. un producto sumamente homogéneo. Es, digamos, la misma harina, Es la el misma. mismo grano de soja. Exactamente. Bien. Exactamente por eso es. Servicio de agua corriente sería un monopolio, ¿no es cierto? Nosotros acá en Villa Mercedes tenemos un proveedor de agua corriente para toda la ciudad, por eso es un monopolio, único vendedor. Bien. Líneas aéreas, competencia monopolística, tal vez oligopolio. Claro, ahí lo puse en las dos columnas por lo que habíamos hablado de que depende, digamos, el año en el que estemos, en si es competencia monopolística o oligopolio, Exactamente, ¿no? la política que adopte el Estado para la regulación de, ¿cómo se llaman esto? Las rutas de asignación en Argentina. Ahora estamos medio complicados, no hay cero aviones, pero bueno. Ahora sería como un oligopolio porque hay poca cantidad de líneas aéreas, ¿sí? Hay que dar Por eso, un dos ahora. claro, en su momento podría llegar a ser una competencia monopolística porque había varias y a su vez obviamente no eran homogéneas. Por lo tanto se Exactamente. diferenciaban. Pero sí, ahora Esto, yo diría que es un oligopolio. las que son las low cost levantaron vuelo a Argentina, que Sí, era un poco lo que transformaba en oligopolio. Ahora quedó sí. Ahora bien. quedamos sin nada. Bien, después tenemos el correo, que lo podemos definir como oligopolio, ¿sí? Porque tenemos varias empresas, pero tampoco un montón. Tenemos, bueno, Oca, Correo Argentino, sí, todos los que son de paquetería, que no están por ahí muy relacionados con lo que es el correo en sí, pero sí todo lo que es paquete grande y demás. Así que lo consideramos oligopolio. Son varias empresas, pero no tantas. Exacto. En telefonía celular aplica lo mismo. Bien, somos un oligopolio, tenemos básicamente tres grandes compañías distribuidas en la Argentina por zona, que son Claro, Movistar y Personal, y próximamente se va a transformar en un monopolio, porque el Estado acaba de Puma Comunicación. Así que bueno, Sí, distribuir la comunicación. sí. Miel, Después tenemos la miel a granel, sería lo mismo que dijimos de la harina, ¿sí? Como dice a granel, si fuera, por ejemplo, miel artesanal de, bueno, ahí podríamos decir que puede llegar a ser una competencia monopolística porque hay muchas mieles artesanales que se diferencian. Pero en el caso de que sea a granel, que significa que se venden grandes cantidades, decimos que es una competencia perfecta. exacto. Después tenemos la venta de los repuestos automóviles Mercedes-Benz, ahí que estamos haciendo, es un monopolio, Exacto. ¿bien? Porque específicamente la venta de los repuestos para un tipo de auto, ¿no? Después cuatro.
¿Qué dice el 4? El 4 dice, justifica 3 aspectos que diferencian a un mercado monopólico y un mercado de competencia perfecta. 3 aspectos, 3 diferentes. Bueno, si ustedes leen la teoría, por ejemplo, en la competencia perfecta podemos hablar de muchos vendedores. El precio es un dato, bien, es información. Exacto. Y el precio es igual al costo marginal. Esos podríamos ser las 3 aspectos o 3 características que podríamos decir que tiene la competencia perfecta. ¿Cómo ves el monopolio, Flor? Bueno, el monopolio, digamos, siguiendo los ejemplos del profe, sería un solo vendedor, ¿sí? Un único oferente. Por otro lado, el monopolio no toma el precio, sino que define el precio, es decir, tiene poder de mercado. Y en el monopolio la característica, que esto lo van a encontrar bien en la teoría, es que el precio es mayor al costo marginal. Esto significa que el monopolio va a competir, sí, bueno, en realidad no competiría, participa en el mercado obteniendo beneficios, porque va a vender a más de lo que le cuesta. Igualmente, este punto, profe, lo pueden hacer de muchas formas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos y en el libro van a encontrar más. Muchos más, sí. Exacto. Estos son 3 que elegimos nosotros para poner en práctico, pero... Claro, Bueno, pueden hablar de las barreras de entrada, de la información, ¿sí? exacto. También del grado de competencia, ¿no? Tenemos una máxima competencia contra una competencia que no existe. Bien, seguimos el punto 5. Bien, el punto 5 no pegué acá el grafiquito, pero básicamente dice cuál, o sea, qué tipo de pendiente tiene la curva de demanda, ¿sí? En el libro van a ver bien explicado que la pendiente de la demanda en monopolio va a tener pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Que el monopolista puede modificar el precio para aumentar o disminuir, ¿sí? Las ventas, ¿no? No va a tener, digamos, van a ver que en el libro van a encontrar unos gráficos de competencia perfecta donde la curva de demanda va a tener una pendiente diferente de la de monopolio. Exacto. Bien. Bien. Acá está, dice. El 6 dice, dado los siguientes datos de la venta de agua de una compañía monopólica, calcule el ingreso total y determine el precio óptimo. Graficar. Bien. Bien. Bueno, acá como se puede ver en el Power, está la tabla, bien, donde el ingreso total del precio por litro y la cantidad de litros vendidos nos va dando. ¿Cuál es el precio? El precio de mayor beneficio. Si empezamos a ver el ingreso total, el precio de mayor beneficio es 8. Bien, ¿en dónde va? El 9 ya. En este caso tienen que agregarle, ¿sí? Al gráfico del práctico, porque el gráfico del práctico llega hasta 9,7, ¿sí? Tienen que agregarle al menos dos filas más, perdón, donde siguiendo la lógica, ¿no? Si el precio va disminuyendo en uno, vamos a decir 9,87 y los litros van aumentando en uno, decimos 7,89 para poder llegar al máximo. Si no le agregan estas filas, no van a llegar al máximo, ¿sí? Y con respecto al gráfico, no lo grafiqué para que después en la consulta lo podamos ver bien, digamos, para mostrarles cómo se grafican, porque habían tenido dificultades para graficar, entonces Sí, lo graficamos todos juntos, me pareció mejor, mejor idea. ¿Qué le parece, profe? perfecto, lo grafico. Así podemos mostrar bien cómo grafico de tabla. Si bien lo conversamos un poquito, sí. Creo Y, que... claro. Y bueno, y con respecto al precio óptimo, obviamente va a ser 8, donde se van a vender 8 litros. Y esto es porque, como ven, el ingreso total es 64, que va a ser el mayor. Como dijo el Exactamente. profe, a un precio de 9 y a un precio de 7 es menor el ingreso total. Exactamente. Bueno, después tenemos el punto 7. Dice, ¿cómo es la relación con el precio en un mercado de competencia perfecta y en un monopolio? Bien. Bien. ¿Quiere contestar esa, profe? Sería el 7.
7 dice, ¿cómo es la relación con el precio en un mercado de competencia perfecta y un monopolio? La competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal, ¿de acuerdo? En el monopolio es mayor el precio, ¿bien? Eso sería un poco la relación, que fue a su vez una de las características que pusimos en el ejercicio. 4, creo. ¿Bien? Exacto, en las diferenciaciones. Exactamente. Ese Y después sería... tenemos Y después tenemos el punto 8, dice, reflexione qué tipo de mercados de servicio de suministros de gas en Villa Mercedes y explica cómo es su característica. Bueno, en Villa Mercedes, si nosotros hablamos de gas natural, no gas envasado, vamos a tener una única empresa que va a ser Ecogas. Es decir, que es un monopolio. Correcto. Hay un único vendedor, es un monopolio con fuerte regulación del Estado. Este tipo de servicio es monopolio por lo que habíamos hablado antes con los profes. El gasto de infraestructura que hay que realizar para poder tener el suministro de gas natural en el domicilio es muy grande, ¿bien? Tenemos que pensar en cañerías troncales, que hay que romper las calles, y después de cañerías o las veredas, y después las cañerías particulares. Por lo cual no se pueden, digamos, la red por la cual se transporta el gas natural parte de la infraestructura necesaria para poseer el servicio. Por eso es un monopolio. Y en este caso está fuertemente regulado por el Estado para que mantener el precio accesible a los consumidores. ¿Bien? Exacto. Obviamente no podría entrar otra empresa a competir porque debería volver a poner todo el sistema de distribución en toda la ciudad. Por eso obviamente es un monopolio, uno de los monopolios más comunes en todas las ciudades. El agua, el gas, Exactamente. la electricidad. Lo que suele pasar a nivel industrial, como pasa con la energía eléctrica también a nivel mayorista, es las usinas de gas, ¿no? Que son las mismas empresas que extraen petróleo, como YPF, Shell, no sé, Pérez Compact, son algunas de las, AESA, son algunas de las petroleras que están en la producción de petróleo. Lo que suelen hacer es con la parte industrial, le venden el gas lo que se llama en la boca del pozo, ¿bien? Le venden una cantidad determinada de metros cúbicos y le pagan a Ecogas por el uso de su red, ¿bien? Pero solo únicamente para el uso industrial. Y ese, profe, podría ser un ejemplo como que no sería un monopolio, pero en las compañías telefónicas cuando hay muchas empresas, por ejemplo, Personal y Movistar, que tienen, digamos, comparten algunas redes también. Algunas antenas las comparten, ¿bien? En un principio, ahora cada uno se instaló, pero en un principio la red más grande la tenía Claro, que había heredado el CTI. Claro, se te... Bueno, y el último punto dice de un ejemplo de competencia monopolística y fundamente su ejemplo. Acá, obviamente, como dijimos en el punto de las diferencias, cada uno puede elegir un diferente ejemplo, que estaría interesante que nos lo puedan plantear también en la consulta, qué ejemplo eligieron y por qué, ¿no? De competencia monopolística, que hay muchísimos ejemplos, es uno de los más, diría yo, abundantes ejemplos de tipo de mercado, ¿no? Ujú. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, qué sé yo, los electrodomésticos, porque tenemos variedad de productos. Muchos vendedores compiten diferenciando su producto mediante la publicidad o la política de marcas. Exacto. En las computadoras pasa lo mismo, Sí. los bancos pasa lo mismo, la indumentaria deportiva pasa lo mismo, el calzado también, los perfumes también. Digamos, Cualquier, digamos, marca conocida que tenga varios competidores sería una competencia monopolística, ¿no? exactamente. Obviamente la característica principal que ustedes tienen digamos, por lo que ustedes lo van a distinguir es la diferenciación. Van a tener productos que tienen la misma función, como por ejemplo, tres tipos de zapatillas, todas cumplen la misma función, pero están diferenciadas por una marca, por un logo, una característica principal. Eso sería competencia. Claro, muchas veces por el marketing, porque una zapatilla, ponerle de similares características, pero una contratan a un atleta reconocido a nivel mundial que use esa zapatilla y vos ya te sentís como diciendo, me voy a sentir como él y la adquirís por eso, digamos, por la parte diferencial. Y eso les permite venderla a un precio mucho más elevado que por ahí otra zapatilla igual.
pero sin publicidad, ¿no? Es la, digamos, el fin de la diferenciación de la publicidad. Exactamente. Bien. Lo mismo, los más genios son los bancos, que te cobran por todo, absolutamente todo. Exacto. Es decir, ¿para qué necesito una tarjeta Black? No sé si es lo mismo que una tarjeta común. Pero bueno. Y bueno, así con el calzado, el perfume, algunos de los ejemplos. Los Bien. autos. Eso obviamente van a encontrar ustedes un ejemplo y pueden dar las características, traten de que las características de su ejemplo estén relacionadas con la definición de competencia monopolística. ¿Sí? Pueden decir algún tipo de marcas, de competidores, pero también, bueno, ¿por qué es monopolística? Porque tiene muchos vendedores, porque diferencia su producto y demás. Y obviamente no tiene, digamos, barreras de entrada y salida, no tenemos que hacer ningún tipo de, pagar ningún tipo de cuota de mercado, tampoco tenemos que hacer ninguna instalación, como decía el profe. Esa es otra característica de la competencia monopolística. Entrás, pones tu marca, tu tienda y vendés. No, no tenés ningún otro tipo de requerimiento. Exactamente. ¿Mm? Bueno, Bueno, este práctico es bastante corto. exactamente. Así que bueno, ya más o menos tienen como para ir arrancando para hacerlo y después el miércoles vamos a resolver el gráfico y vamos a charlar un poco de algunos ejemplos que planteen ustedes de lo que es la parte del ejercicio El 9. punto 9. Exactamente. Bueno, Flor, muchísimas Bueno, gracias por todo. muchísimas gracias. Éxitos, chicos.